cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio y alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dimos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Canta. 64. Celebremos entonces nuestra Pascua. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde la han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro y lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este
no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Reflexionemos sobre la tumba vacía. En la mañana de la resurrección, lo que encuentra María Magdalena, Pedro y Juan es una tumba vacía. Y ante esa tumba vacía hay tres diferentes reacciones de las que quisiera compartir con ustedes. Lo primero que nosotros tenemos que ver, que el pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio está enmarcado en dos aspectos parecidos. Lo primero que dice que era el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro. Y termina diciendo, porque todavía no habían entendido las Escrituras que Cristo tenía que resucitar de los muertos. Entonces, para Juan, la oscuridad es la falta de fe. La oscuridad es el pecado. Y esa falta de fe la recalca al final del Evangelio diciendo, todavía no habían entendido que Cristo tenía que resucitar. Ese es el marco en el que está el pasaje que acabamos de escuchar y que no lo voy a explicar porque si no aquí amanecemos. Entonces hagamos las tres reacciones de los tres que fueron a buscar a Jesús. La primera es de María Magdalena. María Magdalena se acerca a la tumba vacía, ve, ni siquiera ve los lienzos, no ve adentro, solamente ve, Marisa, ¿qué es lo que ve Marisa? Solo ve que la piedra no estaba. Y como toda mujer se escandaliza y sale corriendo y chillando, se llevaron al Señor y no sabemos dónde lo han puesto y hace todo un escándalo, ¿no? Y toda la ciudad se llenó del escándalo de esta mujer. Se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron, ¿no? Como toda mujer escandalosa, ustedes saben que las mujeres son escandalosas. No me van a apedrear porque ya sé que la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces si me apedrean voy a hablar. Pero las mujeres son escandalosas y ellas se agitan, ¿no? Es una cosita así, un poquito de sangre y ya, ¡ay! Se está muriendo, le están saliendo las tripas casi. Las mujeres de ese tipo, ¿no? No todas, Nina, por favor, no todas, no. Es más Gilberto así. No me digas que más sensible es Gilberto. Se le cortó una uña y el chilla. ¡Ay, mi dedo! Bueno, entonces esa es una reacción ante la tumba vacía. El no entender nada, pero ni siquiera preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sino simplemente llegar a conclusiones. Y luego está la reacción de los dos hombres, ¿no? Uno mayor y uno más joven, Pedro y Juan. Y cuando escuchan esto, ellos también salen corriendo. Y dice el texto, escrito por el mismo Juan, el discípulo más joven, como corría más rápido, llega primero, pero él mira algunas cosas, no ve el detalle, pero no entra. Y luego espera a que llegue el mayor.
Una de las cosas que se dicen los biblistas es por la jerarquía de Pedro, ¿no? Que el menor no podía, como quien dice, tomarle el lugar, tenía que ser una persona mayor, pero dejemos eso, veamos la reacción. Él llega, ve algunas de las cosas y pues espera que entre Pedro. Pedro llega, Pedro era un poquito así, ¿no? Como esos hombres impulsivos, era el que siempre hablaba, ¿no? Era el que siempre respondía, era el que siempre se tiraba. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pedro se tira al agua, ¿no? Y dice, Señor, si eres tú, hazme caminar sobre el agua, y después se hundió. Por andar inventando, ¿no? Como quien dice eso, le dice Pedro, esto es para Dios, no es para ti. Pero él era así, ¿no? Un poco aventado, ¿no? Un poco así, de ese tipo de hombres que ven una necesidad y se lanzan, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Entonces Pedro entra, pero Pedro ve algunas cosas interesantes. Él lo analiza y dice, si se hubieran robado el cuerpo, seguramente no hubieran tenido la delicadeza de doblar todo, porque Jesús era buen hijo, lo habían criado bien, ¿no? Y cuando él se levanta de la cama, arregló su cama y dejó todo dobladito, bien aparte, una cosa aparte la otra, no como los hijos de ustedes, ¿no? Que cuando se levantan de la cama parece un nido de culebras, ¿no? Usted dice, ¿durmió una persona aquí? ¿O durmió una culebra? ¿Qué sé yo? Parece un lagarto, luchó toda la noche, ¿no? ¿Quién durmió en esta casa? Miren que esto es interesante lo que Pedro encuentra. Y él reflexiona. Si se hubieran robado ese cuerpo, él hubiera llevado con todo y cosas, ¿no? O hubiera dejado un desastre. Sin embargo, él ve que todo está dobladito y cada cosa en su lugar. Y le viene a él. Después viene el otro discípulo, entra, dice Juan, y cree. Veamos entonces para nosotros que tienen que ver esas tres reacciones. Ante la vida, ante el vacío, ante el sinsentido de la vida, ante la ausencia de Dios, ¿cómo reacciono yo? Porque María estaba acostumbrada a ver a Jesús y lo busca entre los muertos, porque la sorpresa más grande para los discípulos era buscar a Dios, a Jesús, entre los muertos y darse cuenta que no estaba muerto. Para ellos era una sorpresa, pero para nosotros también puede ser una reacción ante el sinsentido de lo que nos sucede, ante lo que nosotros sentimos como una ausencia de Dios en nuestras vidas, sobre todo cuando vienen los problemas, sobre todo cuando viene la enfermedad o la muerte de un ser querido. Nosotros sentimos que la vida ha perdido sentido, ha perdido un modo de ser, ha perdido a Dios. Y nosotros allí tenemos las tres reacciones que nos pueden servir como ejemplo. Hacemos como María Magdalena, que se escandaliza y sale corriendo por todos lados, ¿no? Ustedes nunca han visto esto porque nunca han sido pobres, ¿no? ¿Ustedes han visto un pollo, una gallina sin cabeza? ¿Cómo corre? Ustedes saben que le pueden cortar la cabeza a una gallina y no se muere inmediatamente. Si tú no la sostienes, sale corriendo.
Pero ustedes no son pobres, ustedes la gallina la compran al supermercado, ¿no? Ustedes no saben las cosas. Yo sí, porque crecí pobre. Ustedes teníamos gallina, yo no. Entonces, podemos tener esa reacción, ¿no? Y mucha gente tiene esa reacción ante el sinsentido de la vida cuando siente que Dios se ha ido, sale corriendo y hace de todo y grita y no se pone a pensar que algo puede estar pasando, que hay un mensaje detrás de todo eso. Quizás nos ayudaría la reflexión de Pedro, que es más moderada. De hecho, Juan no nos dice que Pedro creyó. Pedro, como todo hombre, nosotros decimos que usamos la cabeza, que no lo usamos muy seguido, no lo usamos muy seguido. Decimos que reflexionamos, que razonamos, que nosotros somos los que lo tenemos todo claro. Entonces Pedro se le queda mirando a la situación y dice: sí, mi amor, allá hay sangre, pero no te escandalices. No te sale el corazón todavía. ¿Sí? Es decir, tenemos una forma más fría. Y la forma más fría a Pedro le ayuda a conectar, a poner las piezas del rompecabezas. Porque cuando nosotros tenemos no solamente la fe y la emoción de María, sino también juntamos la cabeza, el razonar de Pedro, que dice: en este orden hay algo misterioso. Santo Tomás de Aquino decía que una de las formas de reconocer la existencia de Dios era en el orden de la creación. Por lo tanto, si hay orden, alguien lo ha puesto. Y entonces Pedro encuentra un misterio, un mensaje en ese orden de las cosas que encuentra. O podemos tener una reacción como la de Juan. Y entró, vio y creyó. Ante el sinsentido, ante la tumba vacía, ver y creer sería lo más indicado. ¿Por qué? Porque la fe no es ver, experimentar y tener una respuesta física, o mejor dicho, científica de la situación. No es creer, no es hacer un estudio científico de la vida y de la fe y de las pruebas de la fe para poder tener fe y decir: yo creo, porque entonces ya no es fe. Carta a los Hebreos, capítulo 11, dice que la fe es prueba de lo que no se ve, garantía de lo que esperamos. Por lo tanto, no podemos decir: yo tengo fe porque he probado que Cristo era Él y Él no. Aquí estamos en la ciudad donde está el Santo Sudario. ¿Es de Cristo? Pues puede ser. Puede ser, lo más seguro que no, pero no importa. No porque el sudario no era el de Cristo, yo no voy a creer que Cristo resucitó. O sea, tengamos como eso, ¿no? Bien presente en nuestra vida, porque nos ayudará mucho, sobre todo a entender lo que nosotros celebramos en esta resurrección. Porque lo que queremos es pasar desde la oscuridad de María, que sale muy temprano, a la luz de la fe de Juan. Eso es lo que queremos, pasar de la oscuridad, de la incertidumbre, del escándalo, del sinsentido, a la luz de la fe que Juan
Juan tiene cuando ve y cree. Ese es el mensaje de la resurrección. El poder salir de mis dudas, el poder salir de esa vida semi-dormida que tengo. Una vida que nada me mueve, nada me toca, nada me gusta, nada funciona. Vivimos una vida desanimada y creemos que ni siquiera el gobierno funciona, sobre todo aquí en Italia, ¿no? Nunca he conocido yo un país que cambie el gobierno cada año. Esto es bonito, ¿no? Y que te cae mal el presidente, lo cambias cada año, no hay problema. Sí. A veces vivimos, sobre todo en este momento difícil del mundo, vivimos una vida de pesimismo, en donde no vemos la luz al final del túnel. Estamos viviendo días difíciles, en donde pensamos, creemos, decimos, no, pues así como pasó el 2020, será el 2021 y tal vez el 2022. Allá como el 23 vamos a volver a la vida normal. Nosotros como cristianos vemos esta luz. Esa es la luz de Cristo. Es la luz que disipa las tinieblas del error, del pecado. Es la luz que ilumina la oscuridad de las dudas, de las perezas, de los rencores, de las envidias, de esas cosas feas que están anidadas en el corazón, que no me dejan ver más allá, que no me dejan ser feliz. Porque muchos de nosotros vivimos en eso, sí, no, que el uno me dijo, que el otro dijo, que el otro no me deja, que porque todo le vemos el punto negativo y no soy capaz de ver la luz de Cristo, que es la que ha vencido las tinieblas. Entonces hoy queremos pedirle, Señor, ilumina mi vida, déjame como Juan, ver y creer. Déjame, por lo menos regálame esa luz que no me deja ver más allá. Tengo tantas dudas, tengo tanta confusión en mi cabecita, que aprenda de Pedro a ver cuál es lo lógico y cuál no. Que si hay un orden, hay un mensaje. Que si algo sucedió, el vaso o está medio vacío o está medio lleno, que yo logre verlo medio lleno, que no siempre vea lo negativo, sino que vea lo positivo de la vida. Que el Señor nos ayude a todos a poder descubrir esa lucecita, esa chispa de fe en nuestra vida. Una chispa de esperanza, sabiendo que el Señor ha vencido, no solamente venció el mal en la cruz, sino que venció la muerte resucitando. Y esa es la esperanza cristiana, y eso es lo que celebramos. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer y a crecer en esa poca fe que ya tenemos. Que así sea. El Dios que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y adoptado como hijo, los llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Y pues confesando la fe, han resucitado con Cristo en el bautismo por sus buenas obras, merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y con ustedes permanezca siempre.
Amén. Vayan y anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya.